Dicen que cada mentira tiene patas cortas, pero nadie te advierte que algunas tienen alas negras que pueden volar durante años, acechando desde la penumbra. Todo comenzó la noche en que Elena encontró una caja de madera enterrada bajo el piso de su habitación. No era grande, ni lujosa, pero al abrirla desató algo que llevaba dormido más de 3 décadas. Dentro, solo había cartas, fotografías antiguas y un mechón de cabello atado con un hilo rojo. Parecía inofensivo, pero escondía secretos que jamás debieron ver la luz. Esa misma noche, Elena sintió que alguien la observaba. No escuchó pasos, ni respiración ajena, solo un silencio espeso, que se pegaba a su piel como sudor frío. Al día siguiente, las luces comenzaron a parpadear sin motivo. Su gato, siempre tranquilo, arañaba frenético la puerta del armario donde guardó la caja. Era como si algo invisible reclamara lo que le pertenecía. A partir de ahí, las mentiras comenzaron a brotar en su vida como malas hierbas imposibles de arrancar. Primero fueron pequeños engaños, casi inocentes, excusas para evitar encuentros, respuestas vagas sobre el pasado de su familia. Pero cada mentira atraía a la siguiente, hasta que ya no pudo distinguir qué era real y qué había inventado. Lo que Elena no sabía es que las cartas contaban la historia prohibida de su madre, un romance oscuro con un hombre que no figuraba en ninguna foto familiar, pero cuya sombra aparecía siempre al fondo, difusa, vigilante. Un hombre que, según el rumor de aquellas cartas, jamás murió realmente. Esa noche, mientras leía la última carta, escuchó su nombre susurrado detrás de ella. No había nadie allí. O eso creyó. Y fue en ese instante cuando comprendió: algunas mentiras no solo destruyen vidas, sino que despiertan fantasmas dispuestos a todo por seguir siendo secretos. Bienvenidos a esta serie donde vamos a explorar hasta dónde puede llegar la mentira, cómo puede moldear destinos, romper familias y despertar terrores que dormían bajo la superficie. Si estás aquí, es porque, como yo, sientes esa fascinación por lo oculto, por las medias verdades que, cuando se juntan, crean monstruos más reales que cualquier pesadilla. Antes de seguir, te invito a que te suscribas a este canal, porque lo que vas a descubrir no se parece a ninguna otra historia que hayas escuchado. Dale like si te atraen los relatos llenos de misterio y secretos familiares enterrados, y no olvides comentar desde qué ciudad y país nos estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde llega el eco de estas palabras. Lo que vas a leer no es solo un cuento, es una advertencia. A veces, por curiosidad o por amor, cavamos demasiado profundo, y lo que encontramos nos supera. A veces, mentimos pensando que controlamos la mentira, sin saber que, en realidad, es ella la que controla nuestro destino. Cada capítulo de esta historia va a llevarte más adentro de un laberinto donde nada es lo que parece y donde la verdad, cuando por fin se muestra, puede ser más aterradora que la mentira misma. ¿Estás listo? Respira hondo, enciende una luz cerca y prepárate para conocer la historia de Elena. Porque, cuando termines de escucharla, tal vez empieces a preguntarte cuántas mentiras te rodean, y cuáles de ellas aún están dormidas, esperando despertar. Elena había vivido toda su vida en aquella casa antigua, un caserón de paredes agrietadas y suelos de madera que crujían incluso con el paso más leve. Su madre siempre decía que no había que temer a los ruidos de la casa, son solo recuerdos que se mueven, susurraba, como si con ello bastara para calmar cualquier temor infantil. Pero aquella noche, mientras la tormenta azotaba con furia los cristales y el viento gemía por las rendijas, Elena no pudo dormir. Algo la inquietaba, un presentimiento denso, casi físico. Decidió levantarse, encendió la linterna de su móvil y comenzó a recorrer el pasillo, guiada por un impulso que no supo explicar. Fue entonces cuando, al pisar una de las viejas tablas de su habitación, notó que cedía un poco más que las demás. Se agachó, apartó la alfombra polvorienta y, con los dedos temblorosos, levantó la tabla suelta. Allí, en la penumbra, la esperaba una caja de madera tan gastada que parecía a punto de deshacerse con el roce de la mano. La caja no tenía cerradura, solo un clavo oxidado que aseguraba la tapa. Elena lo arrancó con cuidado, sintiendo como el corazón le martillaba en el pecho. Dentro encontró papeles amarillentos, cartas dobladas con delicadeza, fotografías en blanco y negro, y un mechón de cabello castaño, atado con un hilo rojo descolorido.
Cada objeto parecía susurrar secretos antiguos, como si contuviera voces atrapadas esperando ser liberadas. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero en la habitación se instaló un silencio tan absoluto que incluso podía escuchar el golpeteo de su propia sangre. Elena cogió la primera carta. La caligrafía era elegante, firme, y aunque la tinta estaba un poco corrida, se leía con claridad. A veces mentir es un acto de amor, comenzaba, y esas palabras bastaron para erizarle la piel. A medida que leía, comprendió que aquellas cartas no eran suyas, ni de su madre como siempre había creído. Eran de una mujer llamada Alicia, dirigidas a un hombre al que llamaba a M con una mezcla de ternura y desesperación. Las misivas hablaban de citas furtivas, de caricias robadas en noches sin luna, de promesas de huida que nunca llegaron a cumplirse. Pero también había miedo, miedo a ser descubiertos, miedo a un hombre descrito solo como él, alguien con suficiente poder para destruirlos a ambos. Elena sintió un escalofrío. ¿Quién era ese hombre? ¿Su abuelo? ¿Un desconocido? ¿Por qué su madre había ocultado todo aquello? Cada pregunta abría la puerta a otras 1000, como un laberinto sin salida. Cuando terminó de leer la última carta, notó que algo se movía en el reflejo del espejo. Giró bruscamente, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de estar siendo observada se intensificó. El gato de Elena, que siempre dormía a sus pies, estaba ahora sentado junto a la puerta, con el lomo erizado y los ojos fijos en el rincón más oscuro de la habitación. Fue entonces cuando comprendió que había roto un pacto tácito, el de no remover el pasado. Porque el pasado, cuando se despierta, no siempre vuelve solo. Esa noche apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía sombras moverse tras las cortinas o sentía un susurro cerca de su oído. Por la mañana, cansada y con la mente nublada, decidió investigar quién era aquella Alicia. Revisó viejos álbumes de fotos familiares, pero no encontró rastro de ese nombre. Preguntó a su madre durante el desayuno, intentando sonar casual, pero ella se limitó a cambiar de tema, con una rigidez que delataba algo más que incomodidad, delataba miedo. No vuelvas a hablar de eso, Elena, dijo, y sus manos temblaron al sostener la taza. Elena comprendió que estaba sola en esa búsqueda, pero algo dentro de ella ardía con una curiosidad que ya no podía detener. Esa misma tarde volvió a la caja. Entre las cartas, descubrió algo que no había notado antes, una pequeña fotografía doblada varias veces hasta quedar del tamaño de una moneda. Al desplegarla, vio a una mujer joven, bellísima, de cabellos castaños recogidos y mirada melancólica. A su lado, un hombre alto, delgado, con un sombrero que le ocultaba parcialmente el rostro. Pero lo más inquietante era la figura que aparecía al fondo, casi como un borrón en la sombra, un hombre de traje, mirando fijamente a la cámara. Sus rasgos eran difusos, pero sus ojos parecían dos huecos oscuros, vacíos, que la siguieron incluso después de que bajó la foto. Elena sintió que el aire se volvía pesado. De pronto, recordó algo que su madre le decía cuando era niña: nunca mires demasiado tiempo las fotos antiguas, a veces, ellas te devuelven la mirada. Hasta entonces, había creído que era solo una frase poética, pero en ese instante le pareció una advertencia. Dejó caer la foto y salió de la habitación, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que podía romperle las costillas. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, el sonido del viento se mezcló con lo que creyó era un susurro, su nombre, pronunciado muy cerca. Se levantó, temblando, y recorrió el pasillo. La casa estaba sumida en sombras, y cada paso suyo parecía acompañado por un eco que no era el suyo. De pronto, un portazo resonó en el piso superior, aunque no había corriente de aire que pudiera haberlo causado. Elena subió las escaleras, impulsada más por el miedo que por la valentía, y al llegar al desván encontró la puerta entreabierta. Al asomarse, no vio nada, solo oscuridad y polvo. Pero sintió claramente la presencia de alguien o algo que la miraba desde un rincón. La curiosidad pudo más que el terror. Decidió encender la linterna y avanzar. En el fondo del desván encontró un viejo baúl, cerrado con un candado roto. Dentro, halló más cartas, y esta vez sí reconoció la caligrafía de su madre.
Las cartas eran confesiones, hablaban de un hombre que había amado antes de conocer al padre de Elena, un hombre que desapareció misteriosamente. Su madre escribía sobre promesas rotas, noches de llanto y un pecado que nunca llegó a nombrar del todo. Elena sintió que las piezas comenzaban a encajar, pero el dibujo que formaban era más oscuro de lo que habría querido imaginar. Volvió a su habitación, llevando consigo las cartas. Al sentarse en la cama, sintió un frío que no provenía de la noche. Y allí, reflejada en el espejo, por un segundo que pareció eterno, creyó ver a la mujer de la foto de pie detrás de ella, con los ojos cargados de tristeza o de advertencia. Cuando parpadeó, la imagen había desaparecido. Pero Elena entendió que había cruzado un límite, ya no era solo curiosidad, era una cadena de secretos que la ataban a un pasado que no le pertenecía, y que no la iba a soltar fácilmente. Al día siguiente, Elena despertó con la sensación de no haber dormido realmente. Las imágenes de la noche anterior seguían frescas en su mente, la mujer del espejo, el susurro de su nombre, las cartas de su madre. Algo se había quebrado en su interior, la certeza de que conocía su propia historia. Ahora comprendía que gran parte de su vida estaba construida sobre secretos. Se vistió sin pensar demasiado, bajó a la cocina y encontró a su madre sentada, mirando por la ventana con una expresión tan perdida que parecía haber olvidado dónde estaba. «Mamá», dijo Elena en voz baja. La mujer giró la cabeza lentamente, como si saliera de un trance, y su mirada se llenó de un miedo tan puro que heló la sangre de Elena. «¿Qué encontraste?», susurró su madre, casi sin voz, y antes de que Elena pudiera responder, ella negó con la cabeza. «No sigas, hija. Hay cosas que deben permanecer enterradas». Pero esas palabras, lejos de frenar la curiosidad de Elena, la avivaron. Sabía que no podía detenerse, no después de haber visto tanto. Aquella mañana, Elena decidió visitar la biblioteca del pueblo. Quería saber quién era esa mujer llamada Alicia, descubrir si aparecía en algún registro antiguo, en alguna noticia olvidada por todos. Recorrió estanterías polvorientas, hojeó periódicos amarillentos que hablaban de bailes, incendios, accidentes y pequeñas tragedias locales. Nada. Ni una mención. Parecía como si Alicia nunca hubiera existido, como si fuera un fantasma nacido solo en las cartas. Sin embargo, al revisar el registro parroquial, encontró un dato que la hizo detenerse: una Alicia M. había nacido en 1950 en ese mismo pueblo, pero no había constancia de su muerte. Lo extraño era que el registro terminaba bruscamente, como si alguien hubiera arrancado la página siguiente. Elena sintió un escalofrío. ¿Quién querría borrar la existencia de una persona? ¿Y por qué? De camino a casa, el aire parecía más denso, cargado de una electricidad invisible. Elena tenía la extraña sensación de ser seguida, aunque al volverse no veía a nadie. Al llegar, subió corriendo las escaleras y se encerró en su habitación, respirando agitadamente. Sacó las cartas de su madre y volvió a leerlas con más calma. Esta vez reparó en algo que antes había pasado por alto: las fechas. Las cartas estaban escritas meses antes de que Elena naciera. En una de ellas, su madre mencionaba estar atrapada entre el deber y el deseo y hablaba de un niño que podría cambiarlo todo. Elena sintió un temblor recorrerle el cuerpo. ¿Y si ella misma era ese niño? ¿Y si el hombre del que su madre hablaba no era su padre, sino aquel hombre misterioso de la foto? La posibilidad la golpeó como un puñetazo. Se levantó, caminó de un lado a otro, intentando poner orden a sus pensamientos. Si aquello era cierto, toda su identidad era una mentira. Su nombre, su historia, hasta su reflejo en el espejo parecía ahora ajeno. Elena sintió que algo se rompía por dentro, una fractura que no dolía en el cuerpo, sino en el alma. Se asomó a la ventana buscando aire, pero en lugar de alivio, vio algo que hizo que se le helara la sangre. En la acera de enfrente, un hombre de traje oscuro la miraba fijamente. Su rostro estaba parcialmente cubierto por el ala de un sombrero, pero había algo en su postura, en la quietud antinatural de su cuerpo, que la llenó de terror. Parpadeó y el hombre ya no estaba. Como si nunca hubiera estado allí. El resto del día lo pasó temblando, escuchando ruidos que antes no le habrían inquietado,
el crujido de la madera, el viento rozando las ventanas, el zumbido lejano del cableado eléctrico. Cada sonido parecía cargado de intención, como si la casa misma tratara de advertirle algo. Por la noche, se obligó a cenar algo con su madre. Ninguna de las dos habló mucho. Al terminar, Elena se atrevió a preguntar directamente, «Mamá, ¿quién era M?». Su madre palideció tanto que por un instante Elena temió que se desmayara. «No vuelvas a pronunciar ese nombre», dijo con voz rota, y se levantó de la mesa con las manos temblorosas. «Si lo haces, traerás su sombra de vuelta». Elena se quedó allí, sola, con el eco de esas palabras retumbando en su cabeza. ¿Su sombra? ¿Qué clase de hombre podía seguir siendo temido después de tantos años? Esa noche, mientras trataba de dormir, soñó con la mujer de la foto. Alicia estaba de pie frente a ella, con el rostro bañado en lágrimas, repitiendo una y otra vez, «No abras la última carta». Elena despertó empapada en sudor, con el corazón desbocado. Se sentó en la cama, intentando calmarse, pero la curiosidad fue más fuerte. Se levantó, abrió el cajón donde guardaba las cartas y buscó la que aún no había leído, una carta que su madre había fechado el mismo día de su nacimiento. Sus manos temblaban tanto que tardó varios minutos en desdoblarla. Al leerla, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La carta confesaba un secreto que su madre nunca se atrevió a decir en voz alta: «Ese hombre no era solo mi amante. Era tu verdadero padre». Elena sintió un vacío profundo, una náusea que le revolvía el estómago. Todo en su vida había sido construido sobre esa mentira. Su madre escribía sobre el miedo que sentía, miedo de que aquel hombre volviera para reclamar lo que consideraba suyo, miedo de que la verdad destruyera a su hija. Al final, la carta terminaba con una frase que le heló el alma: «Si alguna vez sientes que te observa, no le devuelvas la mirada». Elena se desplomó en el suelo, con la carta apretada contra el pecho. Lágrimas silenciosas le nublaban la vista. Todo lo que creía saber sobre sí misma había desaparecido en un instante. Se sentía huérfana, aunque su madre aún vivía. El silencio de la habitación se volvió insoportable, cargado de una presencia invisible. Se levantó despacio, miró al espejo, y allí, detrás de su reflejo, volvió a ver al hombre del sombrero. Esta vez más nítido, más real. Su mirada no era solo fría, estaba cargada de algo más oscuro, algo que no se atrevía a nombrar. Elena retrocedió, tropezando con la esquina de la cama. Cerró los ojos, intentando convencerse de que era solo una alucinación provocada por el miedo y el cansancio. Pero al abrirlos, el hombre seguía allí, inmóvil, observándola con una calma que resultaba más aterradora que cualquier gesto de violencia. De pronto, sintió que no podía moverse, como si algo invisible la sujetara. Un susurro llenó la habitación, palabras ininteligibles que le helaron el corazón. Y entonces, tan rápido como había aparecido, desapareció. Elena cayó de rodillas, sollozando, comprendiendo que la verdad no solo había despertado recuerdos, también había despertado algo más. Cuando logró calmarse, decidió guardar todas las cartas en la caja y volver a enterrarla bajo la tabla del suelo. Pero mientras lo hacía, algo cambió en ella, ya no quería huir de las respuestas. Sabía que la mentira la había protegido, pero también la había encadenado. Si aquel hombre seguía vivo, o algo peor, tenía que saber por qué la buscaba, qué quería de ella. Se juró que, aunque le costara la cordura, descubriría toda la verdad. Porque a veces, enfrentar la mentira es la única forma de liberarse de ella, aunque el precio sea demasiado alto. Elena había aprendido a temer la noche. No por la oscuridad que la envolvía, sino por los secretos que parecía esconder en cada rincón de su casa. Desde aquella primera aparición del hombre del sombrero, sus sueños se habían vuelto pesadillas vívidas, y cada sonido, cada sombra proyectada por la luna, le recordaba que no estaba sola. Aquella noche, el viento soplaba con fuerza, como si quisiera arrancar los muros de la casa para revelar lo que había quedado oculto por tanto tiempo. Elena se sentó junto a la ventana, observando la tormenta mientras el tic-tac del viejo reloj resonaba en la sala, como un latido insistente que marcaba el paso de un tiempo que parecía detenido.
En ese silencio cargado, escuchó un susurro tenue, apenas audible, que parecía llamar su nombre desde el fondo de la oscuridad. Al principio pensó que era su imaginación, pero el susurro volvió a repetirse, esta vez un poco más claro, insistente. Con el corazón acelerado, siguió el sonido hasta el desván, esa habitación que desde hacía días evitaba mirar. Empujó la puerta con cuidado y la madera crujió bajo sus dedos, liberando una oleada de polvo y un aroma a madera vieja y humedad. La linterna de su móvil iluminó las cajas apiladas y los objetos olvidados que llenaban el espacio. Y entonces, en un rincón, vio algo que no había notado antes, un pequeño libro encuadernado en cuero negro, con letras doradas que apenas se leían en la penumbra. Elena sintió una mezcla de temor y curiosidad. El libro parecía llamarla, como si contuviera respuestas que necesitaba conocer, aunque temiera lo que pudiera encontrar. Al abrirlo, descubrió que no era un libro común. Era un diario, lleno de anotaciones escritas con una caligrafía rápida y nerviosa. La primera página llevaba una fecha, 1974, y un nombre, M. Elena sintió un escalofrío. ¿Era el hombre que su madre había mencionado? Las páginas contaban fragmentos de una historia de obsesión, de secretos ocultos a plena vista, y de un plan que parecía envolver a toda la familia. Había dibujos extraños, mapas del pueblo con marcas en lugares específicos, y notas que hablaban de proteger el legado a cualquier costo. Elena no podía apartar la vista, cada palabra parecía un eco del presente, un hilo que la unía a ese pasado que ahora emergía con fuerza. Mientras leía, una sombra cruzó rápidamente el desván. Elena se giró, pero no vio nada. El miedo se apoderó de ella, y por un momento pensó en dejar todo y huir. Pero algo la detenía, la necesidad de entender. Cerró el diario con cuidado y bajó las escaleras, sintiendo que cada paso la acercaba a una verdad que no podía ignorar. En la cocina, encontró a su madre, quien la miró con una mezcla de tristeza y resignación. ¿Has encontrado el diario?, preguntó sin esperar respuesta. Elena asintió. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué ocultar esta historia? Su madre suspiró profundamente, como si llevara el peso de años sobre los hombros. Porque hay verdades que pueden destruir más que cualquier mentira. Aquella noche, Elena no pudo dormir. El diario seguía abierto sobre su mesa, y cada palabra le parecía un acertijo que debía resolver. Decidió visitar la biblioteca municipal al día siguiente, con la esperanza de encontrar más pistas sobre M y su conexión con el pueblo. La biblioteca estaba casi vacía, excepto por un anciano bibliotecario que parecía saber más de lo que decía. Cuando Elena preguntó por documentos relacionados con M, el hombre la miró con ojos cansados y le advirtió, no todas las preguntas merecen respuesta, joven. Algunos secretos deberían quedar en el olvido. Pero Elena no estaba dispuesta a detenerse. Entre los archivos polvorientos, encontró una vieja noticia de periódico que hablaba de una desaparición misteriosa en 1975. Un hombre llamado Marcos Medina, conocido en el pueblo como un hombre influyente y temido, había desaparecido sin dejar rastro. La noticia mencionaba rumores de un escándalo, de relaciones ocultas y de amenazas veladas. Elena sintió que todo encajaba, M podría ser Marcos Medina. Pero, ¿qué relación tenía con su madre y con ella misma? Su mente giraba sin descanso, atrapada en un torbellino de preguntas sin respuestas. Al regresar a casa, Elena encontró la caja con las cartas vacía. La última carta había desaparecido. Su corazón se aceleró, alguien más estaba moviéndose en las sombras de su vida. Buscó por toda la casa, pero no encontró rastro de la carta ni de ningún intruso. Sin embargo, la sensación de ser observada se volvió insoportable. La casa, que antes parecía un refugio, ahora era una prisión llena de fantasmas invisibles. Elena sabía que el tiempo no estaba de su lado, y que cada día que pasaba la acercaba más a un peligro que no podía comprender del todo. Esa noche, el susurro volvió, más claro, más insistente. Elena, la voz parecía venir de todas partes y de ninguna. Con una mezcla de terror y determinación, siguió el sonido hasta el bosque detrás de su casa, un lugar que siempre había evitado. La oscuridad envolvía los árboles como un manto pesado,
y cada paso que daba parecía ser acompañado por susurros que se confundían con el viento. En el centro del bosque, encontró un viejo pozo cubierto de musgo y raíces. El susurro cesó. Elena se acercó y, con una linterna, iluminó el interior. El pozo parecía vacío, pero una sensación de presencia la invadió. Sintió que algo, o alguien, la observaba desde las profundidades. De repente, escuchó un crujido detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, en el suelo, vio marcas recientes, huellas que parecían señalar hacia un sendero oculto. Sin pensarlo, siguió el camino, adentrándose más en el bosque. La oscuridad era total, y cada sombra parecía moverse con vida propia. El susurro volvió, esta vez acompañado de una risa baja y casi imperceptible. Elena sintió que estaba siendo guiada, o quizás atrapada, en un juego del que no sabía las reglas. Pero no podía dar marcha atrás, necesitaba saber la verdad, sin importar el costo. Al final del sendero, encontró una pequeña cabaña olvidada, cubierta de enredaderas y telarañas. La puerta estaba entreabierta, y un frío intenso emanaba del interior. Elena respiró hondo y entró. Dentro, encontró objetos que le resultaban extrañamente familiares, una bufanda roja, una fotografía rota y un espejo antiguo. Al mirar su reflejo, vio detrás de ella una sombra oscura que se desvaneció en un parpadeo. Supo entonces que no estaba sola, que el pasado la había alcanzado, y que el juego de la mentira apenas comenzaba. El bosque guardaba secretos que estaban a punto de ser revelados, y Elena estaba dispuesta a enfrentarlos, aunque eso significara enfrentarse a sus peores miedos. Elena se quedó de pie dentro de la cabaña, con el corazón golpeando contra su pecho como un tambor frenético. El aire era denso y frío, un frío que calaba los huesos y se colaba en cada rincón. La bufanda roja que había encontrado reposaba sobre una mesa polvorienta, como una señal dejada para ella. La fotografía rota mostraba una imagen fragmentada de una mujer, cuyo rostro era apenas reconocible entre las grietas del papel. Elena levantó el espejo antiguo con manos temblorosas y, al mirarse, vio una sombra que no le pertenecía reflejada detrás de ella. Giró de golpe, pero no había nadie. En ese momento comprendió que la cabaña guardaba algo más que objetos, guardaba memorias, voces atrapadas en el tiempo. De repente, un crujido en el exterior la hizo saltar. Se acercó a la puerta y asomó la cabeza, pero solo vio la negrura del bosque y el movimiento inquieto de las hojas arrastradas por el viento. El silencio volvió a envolverla, pesado, casi opresivo. Cerró la puerta con cuidado, pero algo dentro de ella sabía que esa no era la última vez que escucharía aquellos ruidos. De pie en el centro de la cabaña, intentó organizar sus pensamientos. ¿Qué hacía aquella cabaña allí? ¿Quién la había utilizado? Y, sobre todo, ¿por qué había dejado pistas tan directas para que ella las encontrara? Recordó las palabras de su madre, no todas las preguntas merecen respuesta. Pero la joven sabía que no podía detenerse ahora. Tenía que saberlo todo, sin importar el costo. Con delicadeza, empezó a revisar la cabaña pieza por pieza. En un rincón encontró una caja metálica oxidada, cerrada con un candado viejo. Usó una piedra para romperlo y, dentro, halló varios documentos y un pequeño cuaderno de tapas gastadas. Al abrirlo, descubrió anotaciones escritas con prisa, nombres tachados, fechas y direcciones, y una frase que se repetía una y otra vez: el silencio es la única protección. Elena sintió que el peso de aquellas palabras le caía como una losa sobre los hombros. ¿Qué silencio? ¿De qué protección hablaban? Cerró el cuaderno y volvió a examinar los documentos. Eran cartas, similares a las que había encontrado en casa, pero estas estaban dirigidas a ella, o al menos eso parecía. Una de ellas decía: si estás leyendo esto, es porque el pasado ha despertado y el peligro está más cerca de lo que imaginas. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién había dejado estas cartas para ella? ¿Y qué peligro la esperaba? Decidió que lo mejor era regresar a casa y analizar todo con calma. Afuera, el bosque parecía aún más oscuro, como si las sombras se hubieran espesado durante su estancia en la cabaña.
Caminó rápido, sin mirar atrás, sintiendo que algo la seguía entre los árboles. Llegó a la puerta de su casa y la cerró con llave, intentando dejar atrás el frío y la incertidumbre. Pero mientras se desvestía para meterse en la cama, notó que la bufanda roja que había visto en la cabaña ahora estaba sobre su almohada. Su respiración se volvió entrecortada. ¿Cómo había llegado hasta allí? La bufanda era un símbolo, un recordatorio de que no estaba sola, de que alguien la vigilaba. Elena se envolvió en ella, tratando de encontrar calor y seguridad, pero solo consiguió sentir un miedo creciente. Esa noche, la tormenta volvió a golpear con fuerza, y el viento pareció traer consigo voces distantes, susurros que hablaban de secretos ocultos y promesas incumplidas. Cerró los ojos con fuerza, pero las imágenes de la mujer en la fotografía rota y del hombre del sombrero invadieron sus sueños, mezclándose en una pesadilla que parecía interminable. Al despertar, Elena sintió que había cruzado un umbral. Ya no podía dar marcha atrás ni fingir ignorancia. La mentira que había protegido su infancia se había convertido en una cadena invisible que la ataba a un destino que aún no comprendía. Sabía que debía encontrar respuestas en el pueblo, y esta vez no iba a hacerlo sola. Llamó a su mejor amigo, Marco, quien siempre había estado a su lado, aunque nunca había sido parte de sus secretos familiares. Le contó todo, desde la caja bajo el suelo hasta la cabaña en el bosque. Marco la escuchó atentamente, sin juzgarla, y prometió ayudarla a descubrir la verdad. Juntos, decidieron comenzar por el archivo municipal, buscando cualquier referencia a la cabaña o a los nombres que Elena había encontrado en los documentos. Mientras caminaban hacia la biblioteca, el pueblo parecía tranquilo, pero para Elena cada rostro parecía esconder un secreto, cada calle un suspiro apagado. Al llegar, el anciano bibliotecario los recibió con una mirada que mezclaba curiosidad y advertencia. Buscando fantasmas del pasado, murmuró, y los condujo a una sección restringida, donde archivos y fotografías olvidadas yacen bajo capas de polvo y olvido. Entre las cajas, encontraron fotos antiguas de la cabaña, que en aquel entonces había sido un refugio para un grupo misterioso conocido como los Custodios. Según las notas, ese grupo protegía secretos que podrían cambiar el destino del pueblo y sus habitantes. Elena sintió que cada pieza del rompecabezas encajaba en un cuadro cada vez más oscuro y complejo. ¿Era su familia parte de ese grupo? ¿Y qué papel había jugado M en todo esto? La intriga crecía, pero también el peligro, que parecía acechar a cada paso. Al salir de la biblioteca, la tarde estaba cayendo y las sombras se alargaban entre las casas. Elena y Marco sintieron que el tiempo corría en su contra. La mentira había despertado fuerzas que ellos apenas empezaban a comprender, y sabían que la verdad, cuando por fin saliera a la luz, no solo los liberaría, sino que también podría destruirlos. Pero estaban dispuestos a enfrentar lo que viniera. Porque, a veces, la única manera de romper la cadena de la mentira es enfrentando al monstruo que se esconde detrás de ella. La noche había caído con un manto oscuro que parecía absorber toda la luz de las farolas del pueblo. Elena y Marco caminaron en silencio por las calles empedradas, sus pasos resonando como ecos lejanos entre las casas antiguas. El aire estaba frío y pesado, cargado con el aroma a humedad y tierra mojada tras la última tormenta. Elena apretaba contra su pecho el cuaderno que había encontrado en la cabaña, como si en él residiera la esperanza para desentrañar el misterio que la consumía. Cada palabra escrita en esas páginas se había convertido en una llave que abría puertas a pasados olvidados y verdades ocultas. Al llegar a la casa de Elena, ella se detuvo y miró hacia la ventana de su habitación, donde la tenue luz de una lámpara creaba sombras danzantes sobre las cortinas. Algo en ese lugar, en su propio hogar, se había convertido en un enigma más peligroso que el bosque o los secretos enterrados. Marco la observó con preocupación, consciente de que su amiga estaba al borde del abismo emocional. No estás sola en esto, le dijo con voz firme, tratando de transmitirle algo de calma. Pero Elena sabía que la soledad era un sentimiento que, a pesar de las palabras, la acompañaría en cada paso que diera. Dentro de la casa, el silencio era absoluto, roto solo por el crujido ocasional de la madera y el zumbido lejano de los cables eléctricos. Elena sacó el cuaderno y comenzó a leer en voz alta para Marco,
compartiendo las notas de aquel hombre misterioso llamado M. Las páginas hablaban de pactos secretos, de guardianes que protegían una verdad ancestral y de una herencia que debía permanecer oculta a toda costa. Pero lo que más llamó la atención de Marco fue una anotación en el margen que decía: el heredero debe enfrentar la sombra sin miedo. Elena tragó saliva, preguntándose si ella era esa heredera. De repente, un ruido seco proveniente del piso superior interrumpió la lectura. Ambos se miraron con ojos abiertos y llenos de alarma. Elena se levantó lentamente, intentando calmar la inquietud que le oprimía el pecho. Subió las escaleras con cautela, mientras Marco la seguía de cerca. En el pasillo, el frío era aún más intenso, y un aroma extraño, metálico, flotaba en el aire. Al llegar a la puerta de su habitación, Elena notó que estaba entreabierta, a pesar de haberla cerrado con llave. Con la linterna del móvil, iluminó el interior y vio que la bufanda roja que tanto temía había desaparecido. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La bufanda había sido un símbolo de protección, y ahora su ausencia era una amenaza clara. Decidió investigar más a fondo y revisó cada rincón de la habitación, encontrando una pequeña nota doblada bajo la almohada. Al abrirla, leyó con voz temblorosa: la verdad no siempre libera. A veces encadena. Marco la tomó de la mano y le dijo que juntos enfrentarían cualquier cosa, que no dejaría que el miedo la dominara. Pero Elena sabía que el camino que había elegido la llevaría a enfrentamientos que ni siquiera podía imaginar. Durante los días siguientes, Elena y Marco continuaron investigando. Visitaron a vecinos antiguos, buscando testimonios sobre M y los custodios. Muchos evitaban hablar, otros simplemente negaban saber nada, pero algunos dejaron caer comentarios inquietantes sobre desapariciones, pactos oscuros y noches en que se escuchaban cánticos extraños en el bosque. Cada historia añadía una capa más al misterio, y cada nueva pista parecía confirmar que la mentira que había envuelto a la familia de Elena era solo la punta del iceberg de algo mucho más siniestro. Una noche, mientras revisaban documentos en la biblioteca, encontraron una carta sin remitente ni fecha, escrita con una caligrafía temblorosa. En ella se mencionaba un lugar llamado la Cripta de los Ecos, un sitio secreto donde los guardianes sellaban sus pactos y donde, según la leyenda, las almas de los mentirosos quedaban atrapadas para siempre. Elena sintió que debía encontrar ese lugar, convencida de que allí estaría la clave para comprender toda la verdad. Marco accedió a acompañarla, aunque con una mezcla de miedo y resignación. El camino hacia la cripta de los Ecos los llevó más allá del bosque, hacia una zona olvidada por el tiempo y el hombre. El terreno se volvió agreste, con árboles que se retorcían como garras y sombras que parecían moverse con vida propia. A cada paso, el susurro del viento les traía fragmentos de voces lejanas, palabras incompletas que se perdían en la oscuridad. Elena sintió que el peso de la mentira se hacía tangible, como si un manto invisible la envolviera y la apretara contra la tierra. Finalmente, tras horas de caminata, llegaron a la entrada de una antigua construcción semi-enterrada. La piedra estaba cubierta de musgo y grabados extraños que parecían contar una historia olvidada. Marco intentó abrir la pesada puerta, pero estaba cerrada con un mecanismo que parecía invulnerable. Elena, sin embargo, recordó una de las anotaciones del diario: la llave está en la verdad que nadie quiere contar. Con un suspiro, comenzó a hablar en voz alta sobre todo lo que había descubierto, enfrentando sus miedos y aceptando cada mentira que la había marcado. Para su sorpresa, la puerta comenzó a abrirse lentamente, como si respondiera a sus palabras. Al entrar, un frío intenso los envolvió. La cripta estaba llena de símbolos antiguos, velas apagadas y paredes que parecían susurrar secretos milenarios. En el centro, un altar con una caja cerrada. Elena se acercó con cautela y, al abrirla, encontró una serie de objetos: una medalla con un emblema desconocido, una fotografía de un hombre con rasgos familiares y una carta dirigida a ella. La carta decía: el verdadero peligro no está en la mentira, sino en lo que haces para mantenerla viva. Elena sintió que había llegado el momento de enfrentar el mayor secreto de todos, y que la sombra que la acechaba no descansaría hasta que se revelara la verdad completa. Elena sostuvo la medalla entre sus dedos temblorosos,
el frío del metal parecía atravesar su piel y llegar directamente a su alma. El emblema grabado era un símbolo que no reconocía, pero había algo en el que le resultaba inquietantemente familiar, como si lo hubiera visto en un sueño o en algún rincón olvidado de su memoria. La fotografía al lado mostraba a un hombre de mirada dura, rasgos marcados y una expresión que mezclaba orgullo y temor. Elena sintió que esa imagen hablaba de un pasado que aún no había descubierto por completo, un pasado que esperaba ser desenterrado para revelar secretos oscuros y promesas rotas. La carta que acompañaba la medalla tenía una caligrafía diferente a la de las cartas anteriores, más urgente y fragmentada. Decía: Elena, si estás leyendo esto, es porque has tenido el valor de abrir las puertas que debían permanecer cerradas. La medalla es la clave, pero no es solo un objeto, es un símbolo de una promesa que alguien hizo hace mucho tiempo, una promesa que ahora recae sobre ti. Cuida lo que has descubierto, porque el hombre del sombrero no es solo un recuerdo, es una amenaza viva. Elena sintió que su respiración se hacía corta y el peso de aquella advertencia se volvió insoportable. Marco la observaba con preocupación mientras ella leía en voz alta. ¿Quién puede ser ese hombre, y qué promesa?, preguntó, pero Elena solo podía pensar en la figura que había visto en el espejo, en la sombra que la había acechado desde que comenzó a investigar. Sabía que debía averiguar más, y que el tiempo se estaba acabando. Decidió que lo primero era buscar el significado de la medalla y su símbolo misterioso. La promesa, pensaba, era una cadena invisible que la ataba a un destino que no podía eludir. Al día siguiente, acudieron a un experto en símbolos antiguos, un profesor universitario que Marco conocía de sus estudios. El hombre examinó la medalla con detenimiento, sus dedos recorriendo cada detalle con reverencia. Tras un largo silencio, explicó que el emblema pertenecía a una orden secreta llamada la Guardia del Silencio, un grupo cuya misión era proteger secretos que, si se revelaban, podrían desatar el caos. Elena sintió un escalofrío. La conexión entre su familia y esa orden comenzaba a tomar forma, y con ella, el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. El profesor habló también de la historia de la Guardia, cómo durante décadas habían protegido verdades ocultas, como algunos miembros habían pagado con su vida para mantener el silencio. Según él, la medalla no solo representaba la pertenencia a esa orden, sino también un compromiso sagrado que debía ser respetado a toda costa. Elena comprendió que la mentira que había cubierto su vida no era solo un engaño familiar, sino parte de un entramado mucho más grande y peligroso. Su búsqueda de la verdad la había llevado a un territorio donde la línea entre la realidad y la conspiración se borraba. De vuelta en casa, Elena empezó a notar cambios sutiles a su alrededor. La casa parecía más fría, las sombras más largas y el silencio más pesado. A veces sentía que alguien la observaba desde los rincones y en varias ocasiones vio reflejos fugaces en los espejos, figuras que desaparecían cuando ella giraba para mirarlas. El miedo se mezclaba con la determinación. Sabía que estaba siendo vigilada, pero también que tenía que seguir adelante. La promesa encerrada en la medalla la mantenía firme, a pesar del terror que la consumía. Una noche, mientras revisaba nuevamente las cartas y el diario, encontró una nota escondida dentro del libro. Era un mensaje cifrado, escrito con una tinta que parecía brillar en la oscuridad. Con paciencia y atención, Elena logró descifrarlo: el verdadero enemigo no es el hombre del sombrero, sino aquello que él protege. La sombra no es solo un hombre, es un legado que trasciende generaciones. El mensaje añadía un nuevo nivel de inquietud a su búsqueda. No solo estaba luchando contra un enemigo tangible, sino contra una fuerza ancestral que había marcado a su familia desde tiempos inmemoriales. Al día siguiente, Marco y Elena decidieron que era hora de visitar a alguien que podría tener respuestas, una anciana conocida como Doña Rosario, que vivía al borde del pueblo y que, según rumores, había sido parte de la Guardia del Silencio. La casa de Rosario era un refugio lleno de objetos antiguos, libros y fotografías que parecían contar historias prohibidas. La mujer los recibió con una mirada penetrante y una sonrisa triste, como si esperara la llegada de Elena desde hacía mucho tiempo.
Durante horas, doña Rosario les contó fragmentos de la historia de la guardia, de las promesas hechas y rotas, y de los sacrificios que habían mantenido el equilibrio entre la verdad y la mentira. Reveló que el hombre del sombrero, llamado Sebastián, había sido uno de los miembros más poderosos y temidos, pero que había caído en la oscuridad tras romper su promesa. Él no solo quiere recuperar lo que perdió, dijo Rosario con voz baja, quiere vengarse de todos los que lo traicionaron, y tú, Elena, eres la última pieza en ese juego. Elena salió de la casa de doña Rosario con el corazón pesado, consciente de que la mentira que la había protegido también la había puesto en el centro de una batalla que superaba todo lo que podía imaginar. La medalla, la promesa, el hombre del sombrero, todo formaba parte de una red que la atrapaba lentamente. Pero ella sabía que no podía rendirse. Su vida, su identidad y su futuro dependían de que desentrañara cada secreto, enfrentara cada sombra y rompiera finalmente el ciclo de mentiras que había marcado a su familia durante generaciones. Elena sentía el peso de la medalla contra su pecho como una carga ineludible, un recordatorio constante de la promesa que ahora la ataba a un destino incierto. La historia de Sebastián, el hombre del sombrero, resonaba en su mente como un eco oscuro que no podía silenciar. Cada palabra que doña Rosario le había contado había despertado más preguntas que respuestas, y el miedo crecía junto con la certeza de que aquel hombre no era solo una figura del pasado, sino una amenaza viva que acechaba en cada sombra. La casa parecía haberse convertido en un laberinto de ecos, donde los susurros del pasado se mezclaban con el presente de manera inquietante. Decidió que debía saber más sobre Sebastián, y para ello comenzó a buscar en los archivos policiales y judiciales del pueblo. Marco la acompañó, consciente de que estaban entrando en un terreno peligroso. Encontraron expedientes que hablaban de desapariciones, investigaciones cerradas sin explicación y denuncias que se habían perdido en el tiempo. Sebastián había sido un hombre poderoso, con conexiones en lugares que Elena ni siquiera podía imaginar. Su caída en desgracia y su misteriosa desaparición parecían haber sido cuidadosamente orquestadas para ocultar algo mucho más oscuro. Una tarde, mientras revisaban un antiguo diario en la biblioteca, Elena encontró una anotación que llamó su atención. Hablaba de una reunión secreta en la que Sebastián había sido expulsado de la Guardia del Silencio por violar un juramento sagrado. La traición había provocado una división profunda en el grupo, y algunos de sus miembros más leales habían desaparecido poco después. Elena sintió que esa fractura era la clave para entender la oscuridad que ahora la perseguía. Sebastián no solo había roto su promesa, sino que había abierto una herida que aún sangraba en las sombras. Elena y Marco decidieron visitar a una de las pocas personas que aún vivían y que había conocido a Sebastián en vida, un viejo carpintero llamado Luis. La casa de Luis estaba llena de objetos tallados a mano y un olor persistente a madera envejecida. Al escuchar la historia, Luis suspiró profundamente y comenzó a contar detalles que nadie más se atrevía a revelar. Habló de cómo Sebastián había cambiado, de su obsesión por el poder y la venganza, y de la manera en que su sombra parecía crecer más allá de la muerte. Era como si hubiera hecho un pacto con algo que no podía controlar, dijo con voz baja, mirando fijamente a Elena. Mientras escuchaba, Elena sintió que la sombra de Sebastián se extendía más allá de las leyendas y rumores. Comprendió que la batalla que enfrentaba no era solo contra un hombre, sino contra una fuerza que había corrompido incluso a quienes alguna vez confiaron en ella. La promesa que llevaba la medalla era una cadena que la vinculaba a ese conflicto, y la verdad que buscaba se volvía cada vez más peligrosa. Pero, a pesar del temor, Elena sabía que debía seguir adelante, porque el silencio era un enemigo más letal que cualquier sombra. Esa noche, al regresar a casa, Elena encontró la bufanda roja sobre la mesa de la cocina. La había guardado cuidadosamente tras su desaparición, pero ahora estaba ahí, intacta y cargada de un significado inquietante. La bufanda parecía un mensaje, una advertencia o quizás una promesa no dicha. Mientras la tocaba, un susurro comenzó a llenar la habitación, una voz apenas audible que repetía su nombre con un tono que helaba la sangre. Elena sintió que la sombra de Sebastián estaba más cerca que nunca y que su presencia llenaba cada rincón de su vida.
El sueño la abandonó esa noche, reemplazado por una vigilia inquieta donde las paredes parecían susurrar secretos y las sombras se movían con voluntad propia. En medio de la oscuridad, vio una figura en el espejo, Sebastián, con su sombrero ladeado y ojos que brillaban con un fuego oscuro. No dijo nada, solo la observó con una mezcla de odio y reconocimiento. Elena sintió un frío paralizante y una determinación que crecía en su interior, debía enfrentar esa sombra, debía romper la cadena que la unía a un pasado que amenazaba destruirla. Al amanecer, decidió que la única manera de liberarse era encontrar el lugar donde todo había comenzado, el refugio original de la Guardia del Silencio, un sitio que se decía estaba oculto en las montañas cercanas. Marco la apoyó sin dudarlo, y juntos prepararon una expedición para adentrarse en lo desconocido. Sabían que ese viaje podía ser el último, que la verdad podría ser un abismo del que no habría retorno. Pero también sabían que el silencio era insoportable y que debían romperlo, aunque el precio fuera alto. La caminata por las montañas fue ardua y peligrosa. El sendero se estrechaba entre acantilados y árboles retorcidos, y la niebla cubría el paisaje con un velo de misterio. Cada paso los acercaba más a un secreto que parecía vibrar en el aire, una energía antigua y poderosa que se sentía en la piel. Elena recordaba las palabras de la carta: el verdadero enemigo no es el hombre del sombrero, sino aquello que él protege. La promesa que llevaba la medalla era ahora un peso que debía cargar con valentía, porque el destino no le permitiría escapar. Finalmente, llegaron a una cueva oculta tras una cascada. La entrada estaba marcada con el mismo símbolo que llevaba la medalla, un círculo entrelazado con líneas que parecían formar una puerta hacia otro mundo. Elena respiró hondo y entró, sintiendo cómo la oscuridad la envolvía y el silencio se hacía absoluto. Allí, en ese lugar sagrado y temido, sabía que encontraría respuestas, pero también enfrentaría la sombra definitiva de Sebastián y la verdad que podría cambiar su vida para siempre. La entrada de la cueva se abrió ante Elena y Marco como una boca oscura que parecía tragarlos lentamente. El frío interior contrastaba con la humedad exterior, y un silencio tan profundo los envolvió que hasta el latido de sus propios corazones parecía un estrépito. La luz de sus linternas apenas alcanzaba a iluminar los primeros pasos, revelando paredes cubiertas de símbolos ancestrales y grabados que parecían contar una historia olvidada por el tiempo. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, cada símbolo resonaba con el emblema de la medalla que colgaba en su cuello, como si la cueva fuera el origen mismo del misterio que perseguía. Mientras avanzaban con cautela, el eco de sus pisadas se multiplicaba en la oscuridad, y sombras danzaban al borde de la visión, desafiando su percepción de la realidad. En el aire flotaba un olor a tierra mojada y a algo más antiguo, casi metálico. Elena recordó las palabras de Doña Rosario sobre la Guardia del Silencio y los pactos que protegían. Sentía que estaba a punto de cruzar una frontera invisible, un límite entre el mundo conocido y un reino donde la mentira y la verdad se entrelazaban en un juego peligroso. Al fondo de la cueva, encontraron un altar tallado en piedra, cubierto de polvo y telarañas, pero aún imponente en su silencio. Sobre él reposaba un libro grueso, encuadernado en cuero desgastado. Elena lo tomó con manos temblorosas y, al abrirlo, descubrió que estaba escrito en un lenguaje arcaico, pero algunas palabras parecían reconocerlas: verdad, silencio, promesa, sombra. Marco intentó ayudarla a traducir fragmentos, mientras la atmósfera se volvía cada vez más opresiva, como si las paredes respiraran y las sombras observaran cada movimiento. De repente, un sonido sutil, como un susurro, comenzó a llenar la cueva. No parecía provenir de ningún lugar en particular, sino que vibraba en el aire mismo. Elena sintió como el pánico amenazaba con apoderarse de ella, pero se obligó a concentrarse en el libro. Las palabras hablaban de un ritual para sellar la mentira y proteger el secreto, pero también de una traición que había roto ese sello, desatando una oscuridad que ahora buscaba venganza. La promesa que llevaba la medalla no era solo un compromiso, sino la llave para restaurar el equilibrio. Mientras leían, una figura emergió lentamente de las sombras de la cueva. Era Sebastián, el hombre del sombrero, con una mirada que ardía con odio y desesperación. No habló, pero su presencia llenó el espacio con una tensión insoportable.
Elena sintió que la verdad estaba al alcance de su mano, pero también que enfrentarse a Sebastián era enfrentar la parte más oscura de su propia historia. La sombra que lo acompañaba parecía cobrar vida, extendiéndose como una niebla que amenazaba con consumirlo todo. Sebastián levantó una mano, señalando hacia el libro, y luego hacia Elena. La promesa, la medalla, la mentira y la verdad estaban entrelazadas en un destino que ahora debía resolverse. Elena comprendió que para romper el ciclo, tendría que enfrentar no solo a Sebastián, sino también a los secretos más profundos de su familia y a las decisiones que habían marcado generaciones. Marco se mantuvo firme a su lado, consciente de que ese momento sería crucial para ambos. Elena, con voz firme y temblorosa, comenzó a recitar las palabras del ritual que había logrado traducir del libro. A medida que pronunciaba cada frase, la atmósfera en la cueva parecía cambiar, las sombras se retraían y una luz tenue comenzó a brillar desde el altar. Sebastián observaba, incapaz de intervenir, como si la fuerza de la promesa y la verdad desafiara su propia oscuridad. Elena sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros, pero también que la batalla aún no había terminado. De repente, la cueva tembló violentamente y un estruendo sacudió las paredes. Sebastián lanzó un grito que resonó como un lamento profundo, mientras la sombra que lo acompañaba se disolvía en una nube de humo negro que desapareció entre las grietas de la piedra. Elena y Marco se abrazaron, agotados pero aliviados. Sabían que habían ganado una batalla importante, pero también entendían que el precio de la verdad era alto y que aún quedaban secretos por revelar. Al salir de la cueva, la luz del amanecer pintaba el cielo con tonos dorados y rosados. El aire fresco y limpio les dio la bienvenida, y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que la mentira comenzaba a disolverse, dejando espacio para una verdad que podía ser soportada. La medalla seguía colgando de su cuello, pero ahora ya no era solo un símbolo de una promesa, sino de una victoria sobre las sombras del pasado. Caminaron juntos de regreso al pueblo, conscientes de que su historia estaba lejos de terminar, pero confiados en que la oscuridad ya no tendría el poder absoluto sobre ellos. Elena sabía que las mentiras que habían marcado su vida habían sido vencidas, y que la verdad, aunque dolorosa, era la única manera de liberarse. Con cada paso, sentía que un nuevo capítulo se abría, uno en el que la luz podía finalmente penetrar las sombras que habían durado demasiado tiempo. El regreso al pueblo fue silencioso, pero cargado de una tensión palpable. Elena y Marco sabían que, aunque la sombra de Sebastián se había desvanecido, las heridas abiertas por las mentiras de tantas generaciones aún latían con fuerza bajo la superficie. La medalla colgaba pesada en el cuello de Elena, no solo como un símbolo de la promesa cumplida, sino como un recordatorio del camino que todavía debían recorrer. Las miradas de los habitantes del pueblo parecían cambiar, algunos evitando sus ojos, como si supieran que la verdad se acercaba para remover cimientos olvidados. De vuelta en la casa de Elena, un sobre sin remitente esperaba sobre la mesa del comedor. Con manos temblorosas, abrió la carta y leyó las palabras escritas con tinta negra y firmeza: la verdad tiene muchas voces. Escúchalas, antes de que el silencio las devore. Marco la miró, preocupado, mientras Elena sentía que un nuevo misterio se desplegaba ante ella. No se trataba solo de enfrentar sombras y promesas, sino también de escuchar las voces ocultas que el pueblo había silenciado por miedo o por culpa. Decidieron entonces hablar con los ancianos del pueblo, aquellos que habían vivido los tiempos de la Guardia del Silencio y que podían tener fragmentos de la historia que no aparecían en los archivos. La primera en recibirlos fue doña Carmen, una mujer de mirada profunda y manos arrugadas que parecía cargar con el peso de secretos inconfesables. Con voz baja y pausada, comenzó a contarle sobre noches en que las estrellas se apagaban y las promesas se rompían en susurros, sobre pactos que habían condenado a familias enteras a guardar mentiras como cadenas invisibles. Cada relato añadía una nueva capa de misterio y dolor. Doña Carmen les habló de un grupo clandestino que había intentado romper el silencio y revelar la verdad, pero que había sido aplastado con violencia y miedo. La mentira, entendieron Elena y Marco, no solo protegía a la Guardia del Silencio, sino que también era un mecanismo de defensa para el pueblo. Una venda sobre heridas demasiado profundas para ser expuestas sin consecuencias. Pero el precio de ese silencio había sido caro,
y las voces que ahora emergían reclamaban justicia y liberación. Mientras avanzaba el día, Elena empezó a sentir que la línea entre verdad y mentira se desdibujaba cada vez más. Las personas que conocía parecían tener secretos guardados en sus miradas, y los rincones del pueblo escondían historias que solo podían ser susurradas en la oscuridad. Marco notaba el cambio en ella, la mezcla de fuerza y vulnerabilidad que crecía con cada descubrimiento. Sabían que enfrentaban no solo una conspiración familiar, sino un entramado de engaños que había moldeado la historia entera del lugar. Una tarde, mientras exploraban un antiguo cementerio, Elena encontró una lápida casi oculta entre la maleza. Su nombre estaba grabado con letras gastadas, pero lo que llamó su atención fue una inscripción debajo: aquí yace la verdad olvidada. Sintió que aquel lugar guardaba respuestas y que debía enfrentarlas para poder avanzar. El silencio que reinaba en el cementerio se sentía como un eco de las mentiras enterradas, y la brisa que movía las hojas parecía traer susurros que solo ella podía escuchar. Elena comenzó a registrar cada historia, cada susurro, cada voz que lograba captar. Escribía sin parar, como si plasmar esas palabras fuera la única manera de exorcizar el peso del pasado. Las mentiras, comprendió, eran como sombras que se alargaban con el tiempo, pero también podían ser disipadas con la luz de la verdad. Marco la apoyaba en cada paso, ayudándola a enfrentar el dolor que esas revelaciones traían, recordándole que no estaba sola en esa lucha. Una noche, mientras revisaban sus notas, un golpe seco en la ventana lo sobresaltó. Al mirar hacia afuera, vieron una figura encapuchada que desapareció rápidamente entre las sombras. Elena supo entonces que no todos querían que la verdad saliera a la luz, que aún había fuerzas oscuras dispuestas a mantener la mentira a cualquier precio. Pero la determinación en su mirada era inquebrantable, estaba lista para enfrentarlo todo, para romper el silencio que había asfixiado a tantos. El pueblo entero parecía estar en un suspiro contenido, a la espera de algo que nadie se atrevía a nombrar. Las voces de los que habían sido silenciados comenzaban a emerger con fuerza, reclamando justicia y memoria. Elena sintió que su lucha era parte de un movimiento más grande, un despertar colectivo que desafiaría las mentiras y revelaría una verdad dolorosa, pero necesaria. La mentira había gobernado demasiado tiempo, y ahora era el momento de liberar la historia oculta. Con el amanecer llegó una nueva energía, un impulso que llenaba a Elena y Marco de esperanza y fuerza. Sabían que el camino sería difícil y que las sombras intentarían detenerlos, pero también que la verdad era un faro que no podía ser apagado. La promesa que Elena llevaba en la medalla se había convertido en un compromiso con la libertad, con la justicia y con la memoria. Y mientras el sol comenzaba a iluminar el pueblo, ella supo que la mentira finalmente empezaba a desvanecerse. El aire en el pueblo estaba cargado de una tensión expectante, como si todos supieran que la verdad estaba a punto de emerger. Elena y Marco caminaron por las calles con una mezcla de determinación y nerviosismo. Las ventanas se entreabrían y las miradas furtivas lo seguían, como si cada habitante aguardara un desenlace que podría cambiarlo todo. La promesa grabada en la medalla parecía resonar con cada paso, un recordatorio constante de que la mentira había llegado a su fin. En la casa de Elena, reunieron todas las cartas, documentos y notas recogidas a lo largo de la investigación. Cada pieza era un fragmento de un rompecabezas que, por fin, empezaba a mostrar una imagen clara y dolorosa. La mentira que había envuelto su vida y la de su familia era parte de un entramado mucho mayor, una red de secretos que involucraba a generaciones enteras y que había sido mantenida por miedo y poder. Decidieron convocar a los pocos habitantes del pueblo que todavía guardaban recuerdos de la Guardia del Silencio y que habían querido hablar. En una pequeña sala, bajo la luz tenue de una lámpara, compartieron sus relatos, sus verdades y sus arrepentimientos. Elena escuchaba cada palabra, sintiendo que el pasado se desnudaba frente a ella y que la mentira que había protegido tantos años finalmente comenzaba a desmoronarse. Entre los relatos, emergió la historia de un pacto secreto entre los fundadores del pueblo y una fuerza oscura que prometía prosperidad a cambio de silencio eterno. La Guardia del Silencio había sido creada para proteger ese pacto, para guardar la mentira que sustentaba una falsa seguridad.
pero con el tiempo, el peso de la mentira se volvió insoportable, y la traición de Sebastián había sido el detonante que abrió la puerta a la oscuridad que ahora enfrentaban. Helena comprendió que su familia había sido una de las custodias más importantes de ese secreto, pero también la más vulnerable a las mentiras que ese pacto había generado. La promesa que llevaba en la medalla no era solo un vínculo con el pasado, sino un compromiso para romper el ciclo y liberar al pueblo de la sombra que lo había perseguido durante tanto tiempo. Era el momento de que la verdad prevaleciera, sin importar el costo. Con el apoyo de Marco y de los pocos aliados que habían ganado, Helena decidió hacer pública la verdad. Organizaron una reunión en la plaza central, donde el pueblo entero pudiera escuchar las historias silenciadas y comprender las consecuencias de las mentiras que habían protegido. Sabían que muchos se resistirían, que el miedo y la culpa podían ser más fuertes que el deseo de verdad, pero estaban decididos a enfrentar cualquier obstáculo. La noche de la reunión, el aire estaba frío y denso. Helena tomó la palabra con voz firme y clara, narrando la historia de la Guardia del Silencio, la traición de Sebastián y la promesa que ahora debía cumplir. Hablo de las mentiras que habían marcado a tantas generaciones y de la necesidad de liberarse para construir un futuro diferente. Las palabras resonaron en la plaza, despertando emociones contenidas, lágrimas y suspiros, pero también esperanza y determinación. Al final, el silencio se rompió con un aplauso tímido que fue creciendo hasta convertirse en un clamor unánime. La verdad había comenzado a sanar las heridas, a deshacer las cadenas invisibles que habían mantenido al pueblo prisionero. Helena sintió que el peso de la medalla se aligeraba y que la promesa que había hecho se cumplía con cada paso que daban hacia la libertad. Aunque la sombra de Sebastián y la Guardia del Silencio había marcado su vida, Helena supo que el verdadero poder residía en la verdad y en la valentía para enfrentarla. La mentira, por más poderosa que fuera, no podía resistir la luz de la sinceridad y el amor por la memoria. El pueblo, ahora despierto, comenzaba a escribir un nuevo capítulo, uno donde la mentira ya no dictaría sus destinos. Con el amanecer, Helena miró el horizonte con una mezcla de paz y resolución. Había descubierto hasta dónde podían llegar las mentiras, pero también había aprendido que la verdad, aunque dolorosa, era la única manera de romper las cadenas del pasado. La medalla brillaba bajo el sol, no solo como un símbolo de promesa, sino como un faro que iluminaba el camino hacia un futuro libre y auténtico. Helena cerró el libro de su historia con una mezcla de alivio y tristeza, consciente de que había llegado el momento de dejar que la verdad hablara por sí misma. Las mentiras que una vez encadenaron a su familia y a todo un pueblo se habían disuelto bajo el peso de la sinceridad y el coraje. Pero sabía que la sombra nunca desaparece del todo, solo se retrae, esperando otro momento para volver a probar su fuerza. La batalla de Helena no era solo contra mentiras pasadas, sino contra el miedo a enfrentarlas. El pueblo, ahora despierto, comenzaba a sanar sus heridas antiguas, y con cada voz que se levantaba en busca de justicia y memoria, la promesa de la Guardia del Silencio perdía su poder. Helena se convirtió en símbolo de esa resistencia, una luz que iluminaba el camino para quienes aún temían descubrir la verdad. Sabía que la mentira puede ser poderosa, pero la verdad, cuando es valiente, siempre encuentra la manera de brillar. Al final, la historia de Helena es un recordatorio inquietante, las mentiras pueden esconderse en los lugares más cercanos, en las palabras que callamos y en los secretos que guardamos. Pero también nos enseñan que la libertad verdadera nace cuando decidimos enfrentar esas sombras y reclamar nuestro derecho a la verdad, sin importar lo oscuro que sea el camino.